universitarios, pero para toda la población, y es de cultura general, cultura en ciencias, cultura en artes y humanidades, pero es de cultura general, repito. Y esto nos ha hecho un daño terrible que no lo podemos resolver ahora. Nos vamos a referir a ese daño terrible. ¿Y quién lo hizo? Castilla, porque incorporó a un colegio, o digamos, dejó fuera de la universidad a un colegio, y a partir de eso se crearon colegios, pero que son de nivel secundario, no de nivel universitario. Y esos son los colegios que nosotros tenemos en el país. Pero eso no es universidad, es la última etapa de lo que en el mundo se llaman los schools. Bueno, esto es importante, sí, tan importante que cuando se inicia el siglo XX, Villarán, el gran maestro Villarán, hace un trabajo sobre las profesiones liberales en el Perú y pronuncia un discurso famoso en San Marcos, apuntando en el hecho de que en el Perú no hay cultura universitaria generalizada a través del cual se aprenda a manejar tecnologías útiles en la época. Y se refiere a que en todas partes, por supuesto, hay institutos tecnológicos que son el equivalente de los colegios, mientras en el Perú no lo hay. Y eso es un daño terrible. Por supuesto que propicia que se creen institutos tecnológicos. Y él mismo, cuando en 1905 es nombrado ministro de Educación, trata de introducir los liceos. Ustedes saben de que el liceo es el nivel que corresponde a los colegios. El liceo se llama así en el sistema francés. En el sistema anglo-norteamericano se llama colegio. Él trata de establecer los liceos, fracasa por prejuicios de la aristocracia peruana, que por supuesto no quiere hacer de que sus hijitos hagan trabajos prácticos, y en el liceo hay que hacer trabajos prácticos, hay que conocer tecnología, además de conocer cultura universitaria. Para la aristocracia limeña, sus hijitos debían de ir a la universidad solamente a ser doctores, no a trabajar con las manos. Y por supuesto que eso hace de que fracase el esfuerzo de reintroducir el nivel de los estudios generales en el Perú, del nivel universitario en 1905. Y vuelve a fracasar en la época de Billinghus. Billinghus, ya que había fracasado el término de liceo, antes de terminar esto del liceo quisiera hacer un apunte. Ustedes saben de que ahora hay mucha agitación universitaria en Chile, pero ¿quiénes están agitando? No es la universidad, son los liceos. Pero en Chile, decir liceo es decir universidad. Para nosotros el bachillerato no ha desaparecido el bachillerato. En Colombia se llama colegio. En Colombia se llama colegio de bachillerato, que es más racional, y ese es el primer nivel de los estudios universitarios. En Estados Unidos se llama el college, y eso no existe en el Perú. Billinghus trató de introducir eso con la denominación sajona de college. Tampoco, porque razonó de esta manera: si la aristocracia limeña no le gusta el término de liceo porque lo asocia con trabajos prácticos, entonces vamos a ponerle una denominación directamente inglesa. En ese caso se llama pues college. Tampoco fue aceptado eso, porque cuando lo fundó no fue nadie, no tuvo ningún estudiante. Y así pasamos el proceso educativo peruano hasta que en 1932 se hace la reforma universitaria peruana, y quien la hace es el
Encinas, José Antonio Encinas, que es nombrado rector de la Universidad de San Marcos, y en el rectorado de la Universidad de San Marcos crea el colegio universitario. El colegio universitario es el equivalente del colegio del pasado, y se llama, y toma un buen nombre, el colegio universitario. Es el nivel del bachillerato, y ese nivel del bachillerato es necesario. ¿Por qué? Porque es de uso general. Cuando yo voy a la universidad peruana, estoy escogiendo una especialidad, pero no, las gentes en primer lugar quieren tener un nivel universitario, pero no de especialidad, sino un nivel universitario general que le permita realizar cualquier tipo de trabajos, no un trabajo específico como es el de una profesión dada, sino cualquier tipo de trabajo, pero que sea de nivel elevado. Y esa formación se la da, por supuesto, el bachillerato. Razonando así, es que Encinas en 1932 crea el colegio universitario, una denominación excelente, que por supuesto desgraciadamente tuvo una vigencia solamente de 2 años, porque cuando vino la dictadura de Benavides ocurrió la clausura de San Marcos, que duró 3 años, y cuando se reconstruyó San Marcos ya no había colegio universitario. Y entonces nosotros perdemos un momento importante en el proceso universitario. Por entonces todavía había la estructura docente, es decir, había un profesor principal y había profesores asociados a ese principal y auxiliares a ese principal. ¿Por qué? Porque el trabajo académico de un curso en la universidad es un trabajo complejo, no es un trabajo simple. Además, el profesor tiene que hacer investigaciones, pero si él va a ser un profesor único que hace docencia y simultáneamente investigación, no va a poder hacer las dos cosas, como es lo que ocurre en la actualidad. Entonces, para que pueda hacer esas dos cosas, se creó lo que se llama la estructura docente. La estructura docente consiste en que hay un profesor principal y un profesor asociado a ese principal. No es como el absurdo actual. El profesor principal es igual que el profesor asociado, solo que gana menos que el asociado. El asociado es igual que el auxiliar, y son iguales, la diferencia nomás es que ganan sueldos diferentes. No, eso no es así. Se creó el principal porque es el que dirige la cátedra, y él es el que dirige también las investigaciones que se realizan en esa cátedra, y tiene un profesor asociado a él, tanto en el trabajo académico como en el trabajo de investigación, y el auxiliar que realiza los procesos prácticos. Y entonces a un profesor se le puede en esas condiciones exigir que haga investigaciones, pero en la actualidad a un pobre profesor que tiene que desarrollar todo el curso no se le puede pedir investigaciones. Locura, porque desapareció la estructura docente. ¿Y saben quién hizo desaparecer esa estructura docente? Los reformistas de la década de los años 20, uno de cuyos representantes mayores fue Aya de la Torre, como ustedes saben. Ellos plantearon que había que establecer la cátedra paralela, no la estructura docente, sino la cátedra. Ya estamos hablando de un profesor único. Entonces ese profesor único dijeron que era un déspota y que había que plantearle una cátedra paralela. Y eso era porque, por supuesto, ya teníamos nosotros males en la estructura docente en la década de los años 20. El profesor principal era un déspota que no hacía nada, no hacía ni investigaciones ni tampoco enseñaba, dejaba que su asociado lo hiciera, pero el asociado tenía al auxiliar como un pinche. Entonces la estructura docente no funcionaba, pero el que no funcionara la estructura docente
No quiere decir que el sistema deba desaparecer, simplemente que hay que hacerlo funcionar. Eso es bueno tener en cuenta, porque cuando se dice que los profesores en la actualidad no hacen investigación, la respuesta es la siguiente: no hacen investigación porque todo el tiempo están dedicados a la docencia, y no puede ser de otra manera si no hay estructura docente. Digamos, si nosotros vamos a una universidad cualquiera de Alemania, nos vamos a encontrar con que el profesor principal o el que dirige la cátedra hace una vez una gran conferencia magistral y después desaparece. El profesor asociado empieza a hacer el trabajo que nosotros conocemos de la conducción de las clases. El profesor principal se ha ido a dormir, no, está haciendo trabajos de investigación, porque él dirige trabajos de investigación, él se dedica fundamentalmente a investigar. Entonces tiene como su apoyo el profesor asociado, y el profesor asociado tiene necesidad de conducir prácticas, entonces tiene la jefe de prácticas. Ese es el trabajo, la unidad docente, que desaparece en la década de los años 20 por acción, por supuesto, de la reforma universitaria. ¿Qué se dijo en la reforma universitaria? Que el profesor principal era una especie de señor feudal. Bueno, si vamos a comparar al señor feudal, estamos perdidos, porque el señor feudal no estudiaba. El profesor debe estudiar. Bueno, pero se hizo esa comparación, y entonces había que había, por supuesto, que hacer desaparecer el feudalismo del profesor principal, pero se sustituye, ¿por qué? Por una cátedra paralela, y eso significa de que hay necesidad de competir con otro que probablemente enseña mejor.